Y esto tiene que ver con el hecho de que, como están en la etapa de escribir la tesis, y creo que ahora también le están pidiendo algún artículo de congreso, una cosa así, luego me preguntan que si les puedo dar alguna recomendación al respecto. Estos son los temas que voy a cubrir. Les digo, empiezo con este, que es realmente de la otra, la formación de la gente de computación, y tiene que ver un poco con mis ideas al respecto. Y luego la problemática de por qué a la gente de computación típicamente le resulta muy difícil escribir, a la mayoría. Vamos a hablar un poquito de artículos técnicos, algo muy leve sobre artículos de divulgación, y finalmente sobre la escritura de la tesis, que en realidad tiene muchas semejanzas con la parte de escritura de artículos técnicos. Bueno, empezamos con la parte de computación, que es una cosa extraña. Como ya oyeron lo que dijo el doctor Francisco, yo no estudié computación en la licenciatura, porque no existía en Chiapas en aquel entonces la carrera, pero es un área que siempre me ha gustado, y desde cuando estaba cursando ingeniería civil me llamó mucho la atención leer sobre la historia de la computación, los personajes que hicieron que la computación se volviera una ciencia y todo esto. Y con los años fui descubriendo que en México habían perfiles distintos para el área de computación, lo cual es probablemente el origen en nuestro país de la confusión de computación. Eso no explica la confusión que existe en otros países como en Estados Unidos, que es la experiencia que tuve cuando estudié allá entre el 91 y el 96. En los orígenes, computación surgió con la idea de combinar conocimientos de varias áreas. Básicamente eran matemáticas e ingeniería eléctrica, las dos áreas fundamentales, con la idea de formar gente que pudiera programar las computadoras de aquel entonces. Estamos hablando de los años 50, que es cuando se decide que computación se va a constituir en una disciplina. Hay toda una historia, si ustedes leen sobre esto en algún libro de historia de la computación, es interesantísima la historia, porque en un principio se establecen ciertas materias inventadas por los pioneros de las ciencias de la computación en aquel entonces, y finalmente se llega a la conclusión de que computación debe ser una disciplina per se. Y eso genera un problema, un debate tremendo en Estados Unidos, porque se decide elevar la computación al nivel de ciencia. Y entonces la gente de las ciencias duras, la objeción que esgrimen es que computación no puede ser una ciencia porque su objeto de estudio no es algo que existe en la naturaleza. Ese es el argumento central. Y hay un artículo muy famoso de Herbert Simon, que murió hace algunos años. Yo siempre les digo a mis estudiantes de la trivia, si saben quién es el único computólogo que ha ganado un premio Nobel. El único es Herbert Simon. O lo más cercano a un computólogo, porque realmente era economista. Era doctor en economía, y por eso ganó el premio Nobel en economía. Pero después se volvió un pionero en inteligencia artificial. Él publicó un artículo en Nature, en los años 50, en donde defiende lo que él llama las ciencias de lo artificial, y da su argumentación de por qué él cree que la computación sí puede ser una ciencia. Hacia principios de los 60 es cuando empiezan a crearse los primeros programas de computación en Estados Unidos. Uno de los personajes fundamentales en ese surgimiento es Donald Knuth, que todavía está vivo, pero ya está bastante grande. Él se lo llevan, está estudiando el doctorado en física en Caltech, y se lo llevan a Stanford, que funda uno de los primeros departamentos de computación. Primero computación surge como parte del departamento de matemáticas, y posteriormente se separa y se vuelve un departamento propio. En computación, en la forma en la que lo entienden en Estados Unidos, la formación del computólogo es muy similar a la de un matemático aplicado, pero le dan cursos de programación y algunas otras cosas, unos accesorios, ¿no? Esa formación en México, hay una licenciatura que la tiene, que es la licenciatura en Ciencias de la Computación, que pocas universidades la tienen, sí existe, pero no son muchas. Y los tres perfiles principales que existen en México relacionados con computación son estos. Este que les decía de Ciencias de la Computación, que digamos que es más formal, con una formación de matemáticas más fuerte. Este que es tal vez el más popular, lo que le llaman ingeniería en sistemas computacionales. Este es gente que en Estados Unidos le llaman a este el computer engineering. El de arriba sería computer science. La diferencia es que el de computer engineering
está más orientado a la parte de hardware, llevan más cursos de arquitectura, de diseño de circuitos, ese tipo de cosas, mientras que Computer Science está más orientado a matemáticas. En México este es como un híbrido, está como a la mitad del camino de este y de lo que sería alguien netamente de ingeniería eléctrica o electrónica. Pero en México además existe otro, que es este, el de informática, que en mis épocas, cuando yo estudiaba, venía a México, alguna vez vine a un congreso en 1994, a los de abajo les decían los paqueteros, porque decían que lo único que sabían hacer era manejar paquetes y que de computación no sabían nada. Bueno, eso no sé, pero eso era lo que decían en aquel entonces. Hoy existen otras más raras, algunas solamente las tiene una universidad, por ejemplo hay una licenciatura en cibernética, que la tiene la Salle. Esos ya son perfiles muy sui generis. Estos tres yo considero que son los principales. Y en los años 90 al menos había un gran debate entre el currículum de las carreras de informática contra los de ciencias de la computación. Ingeniería en sistemas estaba como a la mitad del camino, pero pocas escuelas lo tenían, básicamente los tecnológicos. Y de ellos el TEC de Monterrey probablemente era el que empujaba más esa carrera, que después la reorientó. Tengo entendido que ahora hay una en ingeniería en sistemas computacionales y administrativos, porque eso tiene que ver con las necesidades laborales, que la gente en el mercado laboral pedía un perfil más orientado realmente a informática que hacia ciencias de la computación. Yo, que soy muy aficionado a la historia de la computación, escribí un artículo hace muchos años que titulé El origen del miedo a las computadoras. Es una anécdota real de la historia de la computación, cuando en una elección presidencial en Estados Unidos deciden utilizar por primera vez proyecciones estadísticas analizadas por una computadora electrónica, que era la Univac. Aquellos dorados días las computadoras eran gigantescas. Escriben un programa para hacer la predicción estadística con base en los conteos rápidos que van llegando de las casillas. Y en la noche de la elección, Univac predice que va a ganar Eisenhower. Pero todos los analistas políticos decían que iba a ganar el otro. Entonces, el canal de televisión, creo que era la NBC, le pide a los ingenieros que alteren el resultado de la computadora. Le dicen ajusten el programa. Cualquier similitud con algo que haya pasado en México es pura coincidencia. Y entonces estos le mueven todo, pero la computadora sigue diciendo que va a ganar Eisenhower. Nada más que el margen que da es más cerrado. Y pues no tiene más opción que dar ese resultado, pero los analistas empiezan a decir, bueno, las computadoras no se puede confiar en ellas. Y resulta que cuando se da ya el resultado final de la elección, no solamente ganó Eisenhower, sino que el error que comete la computadora es bajísimo. Casi le atinó al número exacto de votos que tuvo. Entonces, dicen que desde ese entonces, al menos los analistas políticos le tienen miedo a las computadoras, porque pues no están sujetas a la parte más subjetiva, que es qué pienso yo, ¿no? Las tendencias van por acá, o he hablado con la gente y piensan que un demócrata sería mejor que un republicano en el caso de Estados Unidos. Esa parte histórica creo que es muy significativa. Igual tuvimos algo en México, no relacionado con política, pero sí mucho con las películas, que ha hecho que la gente tenga una noción equivocada de la computación. Cuando yo me fui a estudiar computación en Estados Unidos, recuerdo amigos míos que estudiaban otras cosas, genética, estudios latinoamericanos, cosas de esas, que cuando yo les decía que estaba estudiando computación, me aventaban aquella duda que tenían del Word, que se habían guardado quién sabe cuánto tiempo. Les decía, pero es que yo no sé usar el Word, y no me creían. O sea, pensaban que era pues así de mamila, no me quiere ayudar. Y pues yo cuando estaba en Estados Unidos usábamos el Unix, usábamos Solaris, y tuve que aprender a usar LaTeX, y tuve que aprender a usar el Emacs y todas estas cosas, porque era lo que nos pedían utilizar. No llegué a programar en la VAX, di clases en VAX. Pero nunca en Windows, nunca usamos nada de Windows ni nada de Word. Yo lo usaba porque lo tenía en casa, pero no era algo que utilizara frecuentemente. Y eso la gente como que no lo entiende. Obviamente el perfil de informática está más orientado a lo que la gente cree que es computación. Sin embargo, lo que es ciencias de la computación, en realidad la disciplina no evoluciona tan rápidamente como la tecnología.
Son dos cosas separadas que muchas veces a mí me sorprende. Yo puedo entender que la gente que no es de computación vea la computación como la parte tecnológica. Lo sorprendente es que a veces gente que dice que es de computación tiene la misma noción. Y es un error tremendo. Una cosa es que el iPad 2 salió 6 meses después del iPad 1. Esa es la tecnología. Los procesadores son más rápidos y no sé qué. Esa es la tecnología. Pero ciencias de la computación, estamos hablando de máquinas universales de Turing, y esas no salen todos los días. O las máquinas de Post, que son equivalentes. O los conceptos, por ejemplo, de bases de datos, el álgebra relacional en bases de datos, el modelo entidad-relación. Eso, pues no todos los días salen artículos con un nuevo modelo de bases de datos o con una nueva álgebra relacional. La parte de ciencias de la computación avanza mucho más despacio. Y esa es la parte que es difícil explicarle a la gente que no es de computación. Bueno, a veces hasta los de computación no lo saben, pero imagínense explicárselo a uno que no es del área, es otra noción. Ahora, la computación en general siempre ha sido, desde sus orígenes, una profesión mal comprendida, precisamente por el rumbo que tomó el cómputo con los años. En los orígenes, si ustedes son aficionados a la ciencia ficción y leen, por ejemplo, Isaac Asimov, sus novelas de los años 60, de los 70, él hablaba de esta computadora gigantesca que era capaz de hacer todo, y habla de grupos de personas que son así como los elegidos, los iniciados, que son los únicos que pueden programar las computadoras. Esa era la visión que se tenía en los 50s y en los 60s. Que solo unos cuantos, gente así, los supernerds, iban a poder usar las computadoras. Y lo que pasó fue que todo el mundo tuvo acceso a las computadoras. Entonces ahí entramos en un problema, porque la gente que no tiene una formación técnica en computación, la usa y piensa que la gente que tenemos formación en computación somos los que reparamos las computadoras. Esa es la noción que tiene. Yo conocí a una persona en Estados Unidos, de Costa Rica, que me decía, yo no necesito hacer un posgrado en computación porque yo ya sé ensamblar computadoras. Y le digo, bueno, está bien. O sea, si eso es lo que crees que aprende uno en un posgrado, pues sí, efectivamente ya no lo necesitas, ¿no? Pero qué bueno que no lo llevaste porque no te hubieran enseñado a ensamblar computadoras, que era lo que quería aprender. Desgraciadamente existe esta concepción errónea, tanto de los empleadores, los mismos medios de comunicación no entienden, y si trabajan en un área medio oscura de computación, por ejemplo, programación funcional, o aquí los colegas de cripto, a menos que le digan, bueno, lo que hago va a servir para que no te roben, ¿no? Tu dinero, eso sí lo pueden entender. Pero si les hablan de curvas elípticas y no sé qué, quién sabe qué me está hablando, ¿no? Piden que se los explique uno en términos más humanos. Y el sistema educativo también es otro problema. Aquí mismo en Sinvestar, que tenemos gente con posgrado, mucha gente con doctorado, y muchos no saben qué hace la gente de computación. Es más, les cuesta trabajo pensar para qué se requeriría un doctorado en computación. ¿No? Pues ¿qué aprenden a hacer ahí? ¿No? Ya no solo ensamblan la computadora, ¿no? A lo mejor ya configuran las tarjetas, quién sabe qué. Entonces la gente de computación, al menos hace algunos años, en los años 90, no sé ahora cómo esté la educación en computación, en general se clasificaba dentro de las ingenierías, por supuesto, con la excepción de los informáticos, porque muchos de ellos son realmente gente con formación en administración y que saben un poco de computación, no programación. Programan en estas cosas los lenguajes visuales, ¿no? Que pegan cajas y ya salen 2 gigas de código, ahí está. Pegué 3 cajas. Eso no es programar, pero bueno, algo de eso creo que saben hacer y saben manejar paquetes. Pero considerando la computación dentro de las ingenierías o dentro de las áreas más formales en física y matemáticas, la gente de esas áreas típicamente, por alguna razón, tienen aversión a las áreas humanísticas. Que esto debe ser reciprocidad, porque los de áreas humanísticas odian las matemáticas, ¿no? Que porque dicen que tuvieron un maestro que hizo que las odiara. Aquí debe haber sido una novia que era del área humanística, el novio los abandonó, entonces desarrolla una aversión terrible a todas las áreas humanísticas. Y eso genera ciertas deficiencias que son, yo los veo como traumas de la infancia, ¿no? Tendrían que ir por un psiquiatra para que les dijera bien.
y tienen una aversión tremenda hacia la escritura. Yo he llegado a oír gente, cuando yo estudiaba, que decía,